There are 8 children that are deceased. I can't be strong for you. I think about the mother and what this family has lost. ¿Cómo se puede dormir tranquilo sabiendo que el hombre encargado de protegerte es en realidad tu peor pesadilla? Bienvenidos a Antequera X. Hoy nos adentramos en una de las crónicas más oscuras y desgarradoras de la historia reciente de Estados Unidos. Una tragedia que ocurrió hace poco, el 19 de abril de 2026, en Shreveport, Luisiana. No fue un accidente, no fue un robo que salió mal. Fue un acto de maldad pura y calculada. Un padre decidió que si él no podía tener a su familia, nadie más la tendría. Esta es la historia de Shamar Elkins y la noche en que la sangre de 8 niños inocentes manchó las calles de Luisiana. Shamar Elkins, de 31 años, no era un desconocido para la ley, pero tampoco era el perfil de alguien que el sistema considerara un peligro inminente hasta que fue demasiado tarde. Veterano del ejército, Elkins estaba atravesando un proceso de separación extremadamente violento con su esposa. Quienes lo conocían dicen que el hombre estaba perdiendo el control, pero nadie imaginó que su resentimiento se convertiría en un plan de exterminio. El 19 de abril, antes de que el sol saliera, Elkins tomó un arma y se dirigió a la vivienda donde se refugiaba su familia. No buscaba hablar, no buscaba reconciliación, buscaba el final absoluto. Lo que ocurrió dentro de esas casas es difícil de procesar. Elkins entró primero a una de las viviendas y, según los informes policiales, comenzó a disparar sistemáticamente. 7 de las víctimas eran sus propios hijos, el octavo su sobrino. Niños de entre 3 y 11 años que estaban en la etapa más inocente de sus vidas. La mayoría de ellos fueron ejecutados en sus camas mientras dormían. Pero hay detalles que demuestran el nivel de desesperación. Uno de los niños, en un intento heroico por sobrevivir, logró subir al techo de la casa para escapar de las balas de su propio padre. Lamentablemente, no todos lo lograron. La escena descrita por los primeros oficiales en llegar fue, en sus propias palabras, un escenario de guerra dentro de un hogar infantil. Tras dejar a 8 niños sin vida y herir gravemente a 2 mujeres, entre ellas su esposa, Elkins huyó, robó un vehículo y desató una persecución masiva por las calles de Shreveport. El pánico se apoderó de la ciudad. El asesino estaba suelto y no tenía nada que perder. Finalmente, la policía lo acorraló. En un enfrentamiento final digno de una película de terror, Elkins fue abatido a tiros por los oficiales. Murió en la calle, llevándose consigo las respuestas de por qué un padre es capaz de apretar el gatillo contra su propia descendencia. Hoy, las banderas en Luisiana ondean a media asta, pero las preguntas siguen en el aire. ¿Falló el sistema de protección? ¿Hubo señales que todos ignoraron? La masacre de Shreveport queda como una cicatriz abierta en el corazón de Estados Unidos. Si este caso te ha dejado impactado tanto como a nosotros, déjanos tu opinión. ¿Crees que la justicia debería ser más estricta por las amenazas de violencia doméstica antes de que ocurran estas tragedias? Soy Antequera X, y si quieres seguir descubriendo la verdad detrás de los casos más oscuros, suscríbete y activa la campana. Descansen en paz esos 8 pequeños ángeles.